7:23 de la mañana y se comienzan a ajustar detalles dentro del calendario electoral rumbo a las elecciones del 5 de febrero del 2023. Pues estamos cerrando este año con esa organización, pero empezará ya el siguiente con una campaña electoral de cara a las seccionales donde elegiremos prefectos, alcaldes, concejales y también consejeros de participación ciudadana y control social. El calendario electoral para las elecciones seccionales que se van a desarrollar en febrero del próximo año avanza por buen camino y no ha tenido contratiempos, asegura el consejero José Cabrera. En 8 días, por ejemplo, arranca la campaña electoral para los candidatos hasta el 2 de febrero. Los debates electorales del 7 y 8 de prefectos, 14 y 15 de alcaldes. Sobre la impresión de papeletas sostuvo que ya se alcanzó el 100% para elegir a las dignidades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De los prefectos está un 70%, de alcaldes se encuentra aproximadamente un 40% listo. Cabrera indicó que el Tribunal Contencioso Electoral ya resolvió todos los recursos presentados sobre inscripción y calificación de las candidaturas, pero que aún les falta enviar las sentencias a las juntas provinciales. Espero que en estos días ya esté concluido ese 1% que apenas falta para ya dejar las candidaturas definitivas. El Consejo Nacional Electoral además lanzó un aplicativo para conocer los perfiles y planes de los candidatos locales. También hemos puesto las preguntas del referéndum porque al ser esta una consulta, un referéndum nuevo, la mayoría de ciudadanos todavía no están familiarizados con las 8 preguntas. También se conoció que hasta el momento hay 4 organizaciones ya calificadas que impulsan el no y 2 que impulsan el sí en las preguntas del referéndum. Es momento de las entrevistas en 24 horas. Siete 7:25 de la mañana y a esta hora queremos darle la bienvenida a Vicente Albornoz, analista económico que ya nos acompaña. Buenos días, Vicente, bienvenido. Hola Liz, qué gusto. Bueno, Vicente, el gobierno ha dicho que cierra este 2022 con buenas cifras en materia económica, que la economía ecuatoriana ha logrado recuperarse incluso después de las pérdidas que dejaron las movilizaciones en junio. ¿Estamos cerrando así de bien este 2022 tan positivamente como lo dice el gobierno? A ver, como todo en este mundo, sí hay una serie de cosas positivas en el cierre de este año. A ver, este año la economía creció más o menos entre el 2,5% y 3%, eso el Banco Central tendrá que establecer el dato exacto, pero ha habido un crecimiento y ese crecimiento está por encima del crecimiento de la población. Eso es una buena noticia. Ahora, está solo un punto y medio por encima del crecimiento de la población. Ahí uno dice, estamos creciendo, sí, pero estamos creciendo poco. No lo necesario como para que este país, no sé, despegue, se vuelva a desarrollar, vuelva a crear una gran cantidad de empleo. Estamos en realidad con un crecimiento que es bueno, pero no es lo que necesitamos. El Ecuador necesita mucho más crecimiento. Deberíamos crecer al 4 o 5% todos los años y ahora tal vez con las justas lleguemos al 3%. Y eso hace que la gente no sienta que estamos creciendo. Porque al final, además, tenemos un crecimiento que ha sido casi sin empleo, ha creado poco empleo el crecimiento este. Entonces la gente no siente que estamos creciendo. Si usted va a la calle y dice, mire, la economía está creciendo, muchos no le van a creer que la economía realmente está creciendo. Y es porque ha sido un cierto despegue económico en el cual no ha habido creación de empleo. Eso es una cosa bien preocupante. Y no ha habido creación de empleo porque toda la estructura legal y toda la estructura normativa no promueve la creación de empleo. Pero sí, estamos creciendo. También no estamos creciendo lo suficiente como para que la pobreza realmente caiga, ¿no? Eso también es un problema. Y estamos cerrando el año con una inflación que es más alta de lo que estábamos acostumbrados a tener. No es altísima, pero es más alta de lo que estábamos acostumbrados a tener. Pero Vicente, ahí quiero detenerme en 2 puntos. Decías un punto por encima del crecimiento de la población, con las justas llegamos al 3% del crecimiento quizás, pero esto nos ubica en niveles, ya no hablando de reactivación económica después de 2 años fuertes de pandemia, sino más bien en niveles más elevados que la prepandemia.
No, a ver, estamos, este año tal vez cerremos exactamente al nivel en que estábamos justo al cerrar el 2019, que tampoco es que sea un buen año, porque el 2019 fue un año en el cual el PIB por habitante del Ecuador, o sea, el ingreso por habitante del Ecuador fue menor que en el año 2014, o sea, todavía estamos bastante por debajo del 2014, y eso sentimos los ecuatorianos, cuando no vemos que el país está realmente mejor que en el pasado. Eso es un problema. Y aquí, para mí es un reto, esta entrevista es un reto porque lo que quiero transmitir es un cuadro en gris, ¿no? Hay cosas positivas, hay cosas más claras, hay cosas más oscuras. No es fácil explicar la situación de la economía en este momento. Es una economía que está, sí, mejorando, pero no lo suficiente. A ver, cuidado, estamos muy lejos de escenarios de colapsos, de escenarios de contracciones económicas importantes. Estamos lejísimos de eso, pero también estamos lejos de un crecimiento que nos haría sentir una bonanza y una buena situación económica. Estamos en el medio y explicar eso es complejo. Ahora, escuchábamos hace unos días al ministro de Economía decir que este gobierno, por ejemplo, ha bajado dramáticamente ese déficit fiscal. Él comparaba con el 2020, ¿no? Decía, para el 2020 ese déficit de 7 puntos, pues ahora está en 2,7 puntos este año. ¿Qué nos espera, quizás, partiendo de esas cifras, para el 2023? ¿Cuál es la proyección fiscal que hay? A ver, el tener un déficit fiscal achicándose y que, si todo camina bien, en el 2023 debería ya llegar a cero, es un salto gigantesco para las siguientes generaciones. A ver, un país como el Ecuador sobrecalentó su economía. Tuvimos unos años en los cuales gastamos más de lo que debíamos gastar, nos endeudamos, y eso sobrecalentó la economía y todavía estamos tratando de digerir todos los problemas que heredamos de esa época en que nos excedimos en la economía. No excederse en la economía es mantener las cuentas más o menos equilibradas, no tienen que ser perfectas todos los años, pero tienen que estar más o menos equilibradas, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Lo que decía el ministro es verdad. A ver, en el año 2020, en gran parte por la pandemia, tuvimos un déficit gigantesco y ese déficit se ha ido achicando. Ahora, ¿qué es el déficit? El déficit es la diferencia entre ingresos y gastos. ¿Y eso cómo se cubre? Se cubre con deuda. Eso significa que nos endeudamos muchísimo en el pasado y hoy día estamos endeudándonos en poco. Seguimos endeudándonos, seguimos con un déficit, pero ese déficit es mucho menos de lo que fue en el pasado. Eso significa que le estamos pasando a la siguiente generación una menor deuda adicional. Le estamos pasando más deuda, pero no tanto como en otros años. Ahora, no nos olvidemos que hubo años como el 2014, 2013, 2015, 2016, donde nos endeudamos en cantidades muy, muy grandes también. Y eso es lo que ha hecho que hoy día tengamos una deuda que es gigantesca y que realmente es un peso sobre la economía. Pero, y es que efectivamente cuando en el país baja ese déficit fiscal, aumenta ese endeudamiento. El Ecuador se convirtió quizás en un adicto a endeudarse, ¿no? Pero el mismo gobierno decía, esa capacidad o esa necesidad de endeudamiento para este 2022 fue de 9.500 millones de dólares. Para el 2023 se proyecta 7.500 millones, es decir, 2.000 menos, y eso abre la pregunta si es que vamos a necesitar, por ejemplo, establecer nuevos acuerdos con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, quizás. La buena noticia es que quizás no necesitemos. Estamos en un punto en el cual sí vamos a necesitar algo de financiamiento, pero no necesitamos el financiamiento que típicamente viene con un programa completo con el Fondo Monetario. Vamos a seguir una buena relación con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, pero la cantidad de financiamiento que necesitamos es relativamente pequeña en relación a lo que teníamos en el pasado. Por lo tanto, estamos en el límite entre necesitar y no necesitar un acuerdo con el Fondo y el Banco Mundial, etcétera. Creo que es una buena noticia para el país que estemos así de bien. Estamos así de bien que no necesitamos recurrir a los prestamistas de última instancia en este mundo que son esos multilaterales. Yo creo que esa es una de las buenas noticias que nos esperan para el año 2023, que podría ser que funcionemos sin necesitar recurrir a esos prestamistas multilaterales. Pero ese comportamiento que tuvo el Ecuador en cuanto a cumplimiento con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque hoy saca pecho el gobierno y dice cumplimos con todo, históricamente hace mucho que no se hacía, nos muestra internacionalmente como un país serio en el manejo de sus números, nos deja entonces ese as bajo la manga. A ver,
nos deja como un país que por primera vez en más o menos 20 años sí cumple aquello a lo que se comprometió. Eso es importante. A ver, mejoramos la imagen, pero no es que tengamos hoy día la imagen de ser un país perfecto afuera. Somos un país que finalmente cumple con lo que se comprometió. Si no me equivoco, la última vez que pasó eso fue en el gobierno de Gustavo Noboa, que terminó justamente hace 20 años, fue la última vez que cumplimos un acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces sí, mejora nuestra imagen, pero tampoco es que hoy día en los mercados internacionales la gente debate lo bien que se maneja Ecuador. No, finalmente se manejó bien unos pocos años, eso es verdad, pero tampoco exageremos, tampoco es que ahora tenemos la mejor fama del planeta y nos va a llover el financiamiento. No. Estamos muy lejos de eso, necesitamos 2, 3 gobiernos consecutivos de buen manejo económico para que empiecen realmente a creernos afuera. ¿Se ha hecho las cosas bien? Sí, pero nos falta largo para realmente mejorar nuestra fama en el exterior. Pero ¿y le conviene más al país quizás no endeudarse con el FMI, no llegar a un acuerdo por un valor menor a lo que quizás se estableció durante el 2022, que el emitir 600 millones de dólares en bonos soberanos en el mercado internacional como lo tiene previsto para el 2023, que genera pues un mayor interés incluso, ¿no? Las condiciones son más complicadas, más costosas para el país. Lo más práctico sería que nos endeudemos con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, ese tipo de multilaterales, incluso el Fondo Monetario. Esas instituciones nos dan préstamos a plazos mucho más largos y a tasas mucho más bajas. Ahora, volver al mercado financiero internacional con una pequeña emisión para con eso ir mejorando nuestra relación con los prestamistas internacionales privados, con los que nos comprarían bonos, puede tener sentido más que nada para volver a establecer las relaciones que uno debe tener con el mercado financiero internacional. Entonces, si es que es una cosa pequeña, si es una cosa puntual, si es una cosa bien pensada para mejorar nuestro nombre frente al mercado financiero internacional, puede tener sentido. Pero debe ser algo pequeño. Y la única manera de que sea algo pequeño es que no tengamos un déficit grande. Y la única manera de que no tengamos un déficit grande es ir logrando equilibrar las cuentas del gobierno. Por Dios, este año, si no me equivoco, es el año número 14 consecutivo, o sea, década y media de que tenemos el gobierno todos los años con déficit. Todos los años, desde el 2009 hasta este 2022, han sido años con déficit del sector público. Eso significa que todos los años del 2009 hasta este año hemos ido creciendo la deuda pública y eso es pasarle a la siguiente generación más deuda. El romper eso es clave, el romper eso es importantísimo. El anterior gobierno y el actual han trabajado en esa dirección. Estamos bien, estamos en la dirección correcta. Falta todavía ir un poco más allá, pero se ha dado un salto gigantesco. Volver a los mercados financieros internacionales puede tener sentido justamente en esta línea de ir mejorando nuestra fama afuera. Y entonces un gran reto sigue siendo el bajar ese déficit, pero también hay otros temas pendientes. Por ejemplo, el país destina anualmente 4.000 millones de dólares a buscar combustibles, que sigue siendo un presupuesto más alto que educación y salud tan necesarias en el país. En ese sentido, el reto también para el 2023. A ver, para el 2023, no para el 2023. Para el futuro tenemos un montón de retos importantísimos en este país. Uno de esos es el subsidio a los combustibles, que es gigantesco, que es absurdo, que beneficia más a los que más tienen, que promueve la contaminación del medio ambiente, que favorece a los contrabandistas que se llevan nuestros combustibles, incluso dicen hasta para refinar droga en países vecinos. Ese es uno de los tantos retos que tenemos, pero tenemos otros grandísimos. Por ejemplo, tenemos una seguridad social que tiene unas finanzas muy complicadas. La seguridad social, si no hacemos nada en un par de años, se queda sin plata. Hay que hacer algo, por lo tanto, para que no se quede sin plata, obviamente. Tenemos un mercado laboral que no genera empleos. Tenemos unas normas antiguas, complejas, que traban la generación de empleo. Tenemos un país que sigue siendo costoso porque su productividad no ha crecido en los últimos años. O sea, retos hay abundantes. Y además tenemos desde el año 2025, si no me equivoco, volvemos a tener importantes pagos de deuda que estos últimos años han sido bien pequeños. Entonces, tenemos que ir pensando en muchos retos que tenemos a futuro. Yo me quedo
me quedo con los que he nombrado, pero hay muchos más. Tenemos los subsidios, tenemos que manejar bien el tema fiscal, tenemos que mejorar el mercado laboral, tenemos que preocuparnos de la seguridad social y tenemos que mejorar nuestra productividad. Retos hay abundantes. Temas para futuras entrevistas, seguro que habrán muchísimas. Pero y el camino se ve allanado como para ir tratando de evacuar esos retos que van muy ligados con lo político. Todo lo que has mencionado va muy ligado, ¿no? Como digo, con el tema político, mucho de eso de ahí tendrá que pasar, por ejemplo, por esa relación ejecutivo-legislativo que desde el principio ha venido marcada por un distanciamiento. Cada vez el abismo es mayor entre esos dos poderes del Estado. Ok, pero terminamos en que el problema más grande del Ecuador no es un problema económico, porque lo económico se puede solucionar con medidas, con decisiones, etc. Es un problema político de ponernos de acuerdo entre los ecuatorianos para tomar las medidas adecuadas, y eso creo que es la verdad. Creo que el problema en realidad, o sea, las soluciones se saben. Tenemos que mejorar el financiamiento de la seguridad social, tenemos que mejorar la eficiencia de la seguridad social, tenemos que equilibrar las cuentas. Es clarísimas las soluciones que hay. El problema es ponernos de acuerdo e implementar esas soluciones. Al final, el problema sigue siendo un tema político de entre ecuatorianos decir, ok, ¿cuán grande es el gobierno que queremos tener? Y cómo vamos a financiar ese gobierno y cómo vamos a tener las cuentas de ese gobierno medianamente equilibradas. Eso es un tema complicadísimo. A ver, la solución más lógica para tener un superávit, imagínense lo que es tener un superávit en las cuentas del gobierno, sería subir los precios de los combustibles, porque además eso dejaría de favorecer con un subsidio a los más ricos, dejaría de contaminar el ambiente, dejaría de favorecer a los contrabandistas, dejaría de favorecer, quién sabe, a la gente que usa gasolina ecuatoriana para refinar droga en países vecinos. Sería lógico, absolutamente lógico, que desaparezcan los subsidios a los combustibles. El problema es que si el gobierno hace eso, probablemente se caiga, como ya le ha pasado a otros gobiernos o como ya le han intentado hacer a este gobierno. Entonces, es trágico que al final estos problemas, estos grandes retos a futuro, terminan siendo temas políticos que nos hablan de nuestra incapacidad como ecuatorianos de llegar a ponernos de acuerdo en las soluciones complejas, antipáticas, si usted quiere, dolorosas, pero soluciones necesarias para poder tener un mejor futuro. Y eso en lo macro, pero no quiero dejar de preguntarte, Vicente, por un análisis que hizo Citi Research, donde decía que el próximo año los ecuatorianos van a sentir un alivio en sus bolsillos porque el Ecuador va a tener una inflación muy por debajo de la que tuvo este año. Incluso dice que será la inflación más baja a nivel de la región. A ver, el Ecuador tiene la suerte de tener una de las inflaciones más bajas de la región. Si no me equivoco, de toda América Latina, creo que solo Bolivia tiene una inflación más baja a la nuestra. El resto de países de América Latina, del continente americano, bueno, no sé Canadá, pero digamos de Estados Unidos, México, para el sur, todos tienen inflaciones mayores que Ecuador, quizás Bolivia es la excepción. ¿Por qué tenemos una inflación tan baja? Bueno, primero por ese angelito que nos cuida todo el tiempo, que se llama dolarización, que nos ha salvado de un montón de problemas. La dolarización nos ha ayudado muchísimo a que la inflación no sea más alta. Y la otra porque tenemos los productos que más inflación han causado en el resto del mundo, que son los combustibles y la energía, los tenemos subsidiados y eso nos ha llevado a tener una de las inflaciones más bajas de la región. Todo indica que el próximo año tendremos la más baja o una de las más bajas de la región y que nuestro bolsillo va a ser golpeado, pero mucho menos que los bolsillos de los peruanos, los colombianos, los chilenos, los argentinos, los brasileños, ni hablar de los argentinos o los venezolanos que tienen inflaciones récord, pero todo indica que la inflación nuestra va a ser una de las bajísimas en la región. Y sí, es probable que sea un poco menos a lo que tuvimos este año. Insisto, la que tuvimos este año no es alta. Llegamos a 4,2 en el mes de junio, el punto más alto de todo el año. No es alta comparado con nuestra historia. Hemos tenido inflaciones de 100%, inflaciones de 70%, inflaciones de 108% tuvimos cuando recién nos dolarizamos. Pero comparado con lo que estábamos acostumbrados, esta inflación sí es alta, porque esta inflación termina los 5 años de menor inflación probablemente en el último medio siglo o algo así. Entonces es un tema también de lo que estábamos acostumbrados. Pero insisto, eso va a ser uno de los temas en que el Ecuador va a brillar frente a toda la región, frente a todo el continente y frente a muchos países del mundo. Así las proyecciones de Vicente Albornoz para el 2023. Gracias, Vicente, por haber estado esta mañana con nosotros. Como siempre, un gusto. Que tengas un buen día. Vamos a una pausa y ya regresamos. Empezaron a cumplirse algunos objetivos que, bueno, en principio nos hacen sentir que el metro ya funciona.
No anda, pero funciona. Y eso, digamos, criticado por muchos, valorado por otros, pero es un paso adelante. Gracias, Milton. Buenos días. Efectivamente, el tema del funcionamiento, de poner a funcionar este metro, que además es un sistema ferroviario subterráneo, requiere de fases. Y creo que en ese sentido sí hay mucha expectativa. Yo siempre digo que es el mejor tesoro guardado en la ciudad. Hoy ya lo están visitando miles de personas, están visitando las estaciones. Es importante hacerlo en fases. Primero la fase educacional, luego ya la fase de operación. Y en eso estamos trabajando de la mano con la empresa Metro de Quito y con el municipio. Nosotros, como empresa privada de capital público, ya tenemos nuestros técnicos aquí y un personal que nos está justamente trabajando en equipo con las empresas municipales para que el metro funcione como lo hemos anunciado. Para que la gente entienda, esta etapa de que la gente se relacione con un sistema que no anda, solamente para verlo y educarse, ¿qué tan importante es? Porque uno puede decir, si uno tiene la oportunidad de conocer algún metro en alguna ciudad del mundo, no vas 2 semanas antes a conocerlo para después subirte. Te toca hacerlo ese mismo momento y lo aprendes. Claro, sí, efectivamente. El tema es que aquí puede haber una afluencia masiva, es decir, normalmente el metro va a funcionar hasta con 300 a 400 mil personas diarias. Y aquí lo que nosotros queremos es educar a la ciudadanía para que vea cómo entra, cómo sale, y también nosotros estamos justamente trabajando en todos los protocolos, porque cada momento del metro tiene unos protocolos de seguridad que tenemos que seguir. Los protocolos de seguridad de esta etapa son unos, los protocolos de seguridad de la segunda etapa en movimiento son otros, y los protocolos son iguales pero más avanzados, y van avanzando así hasta tener 17 protocolos. Y eso lo estamos trabajando con las empresas justamente de la seguridad, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional, que también está apoyando con 180 efectivos y que tendrá 280 efectivos que serán la policía del Metro de Quito. Es decir, en este momento estamos haciendo justamente ese proceso que termina el 5 de marzo, que comenzamos a operar ya el metro de manera total. El 5 de marzo es la fecha en la que ya la gente libremente va a poder andar en el metro. Esa es la idea. Nosotros como empresa operadora tenemos un cronograma contractual muy importante que respetamos, que seguimos, y estos protocolos de seguridad son justamente lo que se va trabajando. Nosotros operar el metro para nosotros como empresa lo hacemos ya en Medellín, lo hacemos en Santo Domingo, República Dominicana, que aparte es un metro igualito al de Quito en el sentido técnico. Tenemos metros como Transdev en Singapur y otras ciudades, es decir, hay ese know-how que lo tenemos aquí ya, nuestros técnicos están aquí, están trabajando con las instituciones de seguridad y estamos haciendo el traslape justamente de la operación. ¿El metro está listo para operar? El metro está listo para operar. Solo están cumpliendo fases previas. Sí. Y además, necesarias, indispensables. Y además tenemos la capacitación de las personas. No se olvide que también estamos contratando más de 482 personas. Tenemos ahorita personal técnico que es de afuera, que está trabajando, conductores de afuera que están trabajando. ¿Cuántos conductores son los contratados? Son 100 conductores los que debemos tener. Y ese es un llamado a la ciudadanía, que apliquen a través de la empresa de Metro Trabajos. Tenemos ya un banco de personas capacitadas. ¿Qué experiencia debe tener un conductor de metro para que pueda aplicar? Bueno, si tiene experiencia en conducción de metros, mejor. Pero debe ser una persona técnica. Le hacemos unas pruebas psicotécnicas, físicas, que son muy importantes, y unas pruebas técnicas, porque recuerde que aunque nosotros manejamos todo el metro a través del puesto central de control, justamente los conductores son quienes están listos para cualquier momento de emergencia, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante. Tenemos también personas como agentes de las estaciones, tenemos personal administrativo, personal de seguridad, etcétera. Eso, pero el 80% es personal técnico. Es personal técnico que se está contratando recién. No, tenemos un personal que ya estuvo capacitado. Hay más de 200 personas que hicieron una capacitación desde septiembre a través de la empresa Metro, a través de la empresa municipal con el Metro de Medellín. Esas personas están pasando ya el proceso de selección. Igualmente hay que hacer el proceso de selección. Ojo, no es que definitivamente porque tengas experiencia, porque tengas capacitación vas a pasar. Hay que pasar todas unas pruebas técnicas que se pasan a nivel mundial. Y una vez que tienen esas pruebas técnicas, pues obviamente pueden pasar a hacer los diferentes espacios técnicos. Los operadores y los conductores ya son conductores que tienen experiencia, porque son conductores que han estado operando en las pruebas el Metro de Quito y nuestros conductores del Metro de Medellín también. Uno de los
temas quizás más importantes para que la gente se eduque es cómo va a ser el tema de pago, el tema de tarifa, el tema de saber cuándo compro el ticket, dónde compro, si ese ticket me sirve para el transporte alimentador, etcétera. Justamente eso es un trabajo entre la empresa del Metro de Quito, la empresa pública y la empresa de transporte de pasajeros, que también es municipal. Ellos nos han informado que ya para marzo van a tener listo el sistema, porque todo lo que es el hardware, digamos así, está ya listo. Solamente falta afinar el sistema que la empresa de pasajeros, de transporte de pasajeros, nos tiene que justamente entregar a nosotros. Pero sí le quiero decir que todo ese sistema va directo la recaudación al municipio, porque nosotros como empresa operadora no manejamos esa área, porque como usted sabe, al final del día es un servicio público que debe entrar la recaudación al municipio de Quito. Pero para que sea viable es necesario que sean las 400,000 personas diarias que se movilicen. ¿Ustedes esperan que así sea? Y si es que no hay una reorganización arriba del transporte que alimente al metro, eso no se va a cumplir. Bueno, justamente ese es un trabajo importantísimo del municipio. Lo sé. Que lo tiene que trabajar con el sistema de transporte público, con el sistema integrado del municipio y también con el sistema privado de transporte. El sistema integrado de lo que es el municipio, tenemos conocimiento de que ya lo tienen listo, pero entiendo que falta la parte privada. Es decir, hoy por hoy, para nosotros, la operación es la prioridad en seguridad. Y efectivamente es muy importante que todas las líneas que sirven a la línea de metro confluyan en las estaciones para que haya la demanda necesaria. Y eso no va a estar listo en marzo, evidentemente. No va a estar listo en marzo. Eso definitivamente tiene que ir creciendo con el tiempo, mi querido Milton. ¿Qué tiempo? El consorcio Transde Metro Medellín, que opera el Metro de Quito, ¿qué tiempo puede esperar que la alimentación sea la adecuada para que el metro funcione bien? Nosotros calculamos que alrededor de un año para llegar a los flujos ya digamos sobre las 300,000 personas. También es importante que se haga una campaña de que el metro hay que cuidarlo, porque también esta primera parte de la inducción que estamos haciendo, que es la parte educacional sin movimiento de trenes, es justamente para que las personas, los que vivimos en Quito, los ciudadanos quiteños, se apoderen y se adueñen del metro en el sentido de que esto, para nosotros como empresa operadora, es un servicio a la ciudadanía. Es un servicio que termina siendo un beneficio para cada una de las personas que viven en la ciudad. ¿Y a la gente le está interesando eso? Sí, ¿Están yendo a ver? Sí, hemos visto que más o menos nos han visitado alrededor de 20,000 personas entre la apertura. No quiero hablar de inauguración porque no es inauguración, es una apertura gradual que eventualmente terminará con la inauguración. La gente que visita está encantada y sí es verdad que reconocen que es necesario conocerlo. Yo le doy un caso. Por ejemplo, una persona que no sabe que tiene claustrofobia y entra al metro, que es un sistema subterráneo, y resulta que ese momento le da un ataque de pánico. Nosotros tenemos los protocolos para reaccionar, pero es el ciudadano el que va a sentir esa reacción, o el que tiene que respetar la línea amarilla, o el que tiene que ver la señalética que de algún momento uno a otro para poderse sentir cómodo en un sistema que no estamos acostumbrados a tener. Se abrieron 3 estaciones la semana pasada. ¿Se abrirán más estaciones hasta el 4 de enero? Así es, se abren 3 estaciones cada semana para la visita, una en el sur, una en el centro y una en el norte. Y todo está disponible en la página web del metrodequito.gov.es. Para ir a visitar las estaciones, ¿hay que registrarse? Hay que registrarse. ¿No puede ir una persona y entrar directamente? Bueno, algunas personas de tercera edad que no pueden manejar el sistema o que necesitan o que llegan, definitivamente las dejamos entrar a través de un registro in situ. Siempre hay un registro, porque en este momento todavía tenemos que tener una seguridad de las personas que entran. Recuerde que el sistema es un sistema absolutamente seguro, que tenemos que cuidarlo, y eso justamente hasta que comience ya el sistema de recaudación. El 4 de enero empieza ya la fase de movimiento bajo registro también. Sí, el 4 de enero empieza la fase de movimiento. ¿Cuántas personas pueden movilizarse diariamente y cómo va a ser la movilización? Bueno, lo que nos han pedido es en horario. Vamos a tener un horario, 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Por el momento eso es lo que ha pedido el Metro de Quito. Y efectivamente se va a hacer de acuerdo a los flujos. Cada uno de los vagones tiene capacidad para trenes tiene capacidad para 1,400 personas. Y eso efectivamente vamos a ir moviendo de acuerdo a la demanda. Entonces eso es muy importante, por eso queremos el registro. Para que la gente que quiera movilizarse tiene que entrar a la página web.
tiene que entrar a la página web y tiene que inscribirse con sus datos para hacer esta primera fase inductiva, digamos así, hasta que empiece obviamente el sistema normal de recaudación. ¿Cuál es la página web a la que hay que registrarse? Es la página web metrodequito.gov.es. Ahí busca el sitio para hacer Ahí los le va viajes. a salir un pop-up y en ese pop-up ya puede inscribirse con todos los datos. ¿Del 4 de enero hasta cuándo va a ser la fase de movimiento bajo reserva? Hasta el 5 de marzo. Hasta el 5 de marzo, cumpliendo todos los protocolos de seguridad. Como le decía, estamos trabajando justamente con todas las empresas que están y con todas las instituciones que están involucradas en el tema de seguridad. Mucha gente dice, el metro de Quito, en las estaciones del metro de Quito no hay nada abajo más que la estación. No hay baños, no hay comercios, no hay nada. Muchos que comparan con otros metros del mundo, que sí tienen este tipo de cosas. Claro que sí. Bueno, el metro de Quito fue diseñado así y el tema de los baños no es ni polémico porque es un tema de seguridad, yo ya le había explicado. Por ejemplo, una niña que viaja sola en el metro, entra al baño, puede haber circunstancias desagradables, por no decirlo menos, y genera algunos problemas que pueden ser de seguridad y problemas sociales. Entonces, esa es una de las razones por las que no tiene metro. Lo importante también es decir que alrededor de las estaciones en la superficie es donde se va a desarrollar todos esos servicios y hay que hacer un llamado a la ciudadanía y a los barrios y a los sistemas productivos porque ahí se puede generar estos emprendimientos de servicios que están alrededor de la estación del metro. Sí se va a generar un microclima, digamos así, de negocio. Pero no abajo. Sí, se genera en la parte superior, en la superficie que se llama, se genera este crecimiento productivo de servicios, como pueden ser baños, como pueden ser, como usted dice, almacenes pequeños, alimentos, etcétera, porque se genera un movimiento diferente. Claro. El metro es un sistema, yo le llamo un sistema, un río de bienestar. ¿Y por qué les llamo un río de bienestar? Porque es un río subterráneo donde la gente va a tener un servicio digno, rápido, seguro, va a ahorrar más de una hora del sur al norte y del norte al sur, pero en la superficie se genera muchísimo desarrollo productivo y de servicios que tienen que ser planificados y eso ayuda también al desarrollo social de esas áreas y también el tema de tener ojo con la seguridad. Le hacía esta pregunta de lo que pasa abajo, un metro diseñado para subir, ir al metro y bajar y subir, es decir, entra y sale. Porque se generan muchas dudas, muchos cuestionamientos que creo que es parte de ir culturizándonos y relacionándonos con lo que tenemos. Así es, yo creo que la expectativa es muy grande, lo desconocido a todos los seres humanos nos asusta, nos da miedo, nos da polémica. Para quienes conocemos metros alrededor del mundo, la primera vez que bajamos siempre fue un poco desubicado, sí es verdad que tuvimos que subir y bajar. Yo de hecho una vez me perdí, tuve que ir y venir, etcétera. Pero por ejemplo, cruzar de un andén al otro no se puede por la vía y aunque parece una cosa obvia, hay que estar aprender aquello porque no es una cosa que estamos en la circunstancia normal de nuestra vida en el Ecuador y en Quito no ha habido metro. Y estas son cosas que aunque parecen obvias, la gente me dice, pero es obvio. Digo, sí, para ti es obvio, pero hay mucha gente que no es obvio. Y tenemos que respetar y cuidar a nuestros ciudadanos y cuidar a nuestros usuarios con seguridad, con educación. Y justamente eso es lo que estamos haciendo en este proceso gradual. Yo ni le voy a contar las veces que yo me he perdido en un metro, que no me ha parecido metro, sino kilómetro. Gracias, Verónica, y mucha suerte. Muchas gracias, buen día a todos. Y claro que sí, les esperamos en el metro. Visiten las estaciones. Gracias. Verónica Sevilla, presidenta del directorio del consorcio Metro Medellín Transdev. Son las 7:59, tenemos que despedir, Liz. Con esto de aquí nos despedimos, ya vienen las noticias de la comunidad. Que tengan un buen día. Buen día.